Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas ustedes. Mi nombre es Cristi Parra y les doy la más cordial bienvenida a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que iluminas a las personas que tienes a tu alrededor. Repito, mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. En este programa de hoy vamos a hablar del trabajo que implica la maternidad. Acabamos de celebrar este fin de semana el Día de la Madre. Quizá algunas tuvimos un evento familiar, algunas nos llevaron a desayunar, a comer o a cenar a algún restaurante, pero bueno, la familia de alguna forma trata de reconocer esa labor, ese papel que tenemos nosotras ahí en la casa, que bueno, gracias a nosotros, como leemos en el primer párrafo de nuestro, o en la introducción de nuestro programa, pues en nuestro vientre se gesta esa vida, ¿no? Y esa grandeza de ser mujeres, pues también nos implica esta maternidad. Y bueno, es agradecer a Dios que nos dé este don, esta posibilidad, porque la posibilidad la tenemos todas las mujeres al tener nuestro cuerpo femenino, pero bueno, ya depende de otros factores que Dios nos dé esta oportunidad maravillosa de ser mamás, de formar ciudadanos no solo para la tierra, sino sobre todo para el cielo. Formar hijos para la eternidad es una labor trascendental que tenemos nosotras como madres, como mujeres. Y bueno, el programa de hoy lo he titulado La misión de la madre es 100% artesanal. No es algo que podamos comprar, no es algo que podamos encargar en línea, es totalmente artesanal porque no depende solamente de nosotros, de nuestra voluntad. Vamos a ir analizando, compartiendo un poco cómo ha sido esta labor, cómo la viven ustedes, qué reto tan grande o tan fácil ha significado para ustedes. Así que bueno, vamos compartiendo el programa de hoy. Mando un saludote a todas las que son mamás, que ya nos están viendo desde su trabajo, desde la comodidad de su hogar, desde algún lugar están siguiendo ya sea en vivo o viendo la retransmisión que en algún momento del día, del año, van a ver este programa retransmitido con las mismas ganas, con el mismo amor con que lo hacemos para las que están en vivo. Y bueno, ¿cómo vives tú esta misión de ser madre? ¿Con qué la compararías? ¿Cómo evalúas tu tarea como madre? ¿Te pones un 10, te pones un 8, un 9 o un 3 o un 4? ¿Cómo te evalúas en tu labor como mamá? Y bueno, yo en alguna ocasión le decía a uno de mis hijos que si quería acompañarme como de manera testimonial en uno de estos programas que hablamos sobre pues esta fortuna de ser madre. Y recuerdo que me dijo, ¿de veras quieres que te acompañe en vivo a tu programa? ¿Te arriesgas a que yo les cuente cómo eres como mamá? Y recuerdo que le dije, no, ok, está bien, ya será en otra ocasión. Lo dijimos en plan de mofa, lo dijimos en plan de broma, pero ciertamente si los hijos nos evalúan nuestra labor como madres, pues quién sabe cómo nos ande yendo en calificaciones. El día de hoy vamos a analizar un poco esta labor que Dios nos confía para llevarla a cabo con nuestros hijos. Y vamos partiendo del punto que nos dice la encíclica Familiaris Consortio, nos dice en el número 36, creo, sí, en el 36, ya estoy aquí corroborando la fuente,
Nos dice Familiares Consorcio en el número 36 que el derecho, deber educativo de los papás, es decir, esta tareita, esta chambita de ser formadores, de ser educadores de nuestros hijos, dice, es una tarea esencial, ¿no? Transmisión de la vida humana es una labor esencial y así como es el traerlos a la vida, pues esta labor educativa también es esencial de los papás. Por lo tanto, es una tarea original y primaria. Esto quiere decir que es un deber por la unicidad de la relación de amor entre los padres y los hijos. Este deber es original y es primario, o sea, al ser padres somos educadores. Y también es una tarea insustituible e inalienable. Esto quiere decir que no la podemos delegar a nadie más o esta labor no puede ser usurpada por otras personas. Hay momentos, hay situaciones, hay lugares donde el Estado, el gobierno quiere tomar esta responsabilidad en sus manos y no se puede. Es inalienable. Les corresponde a los papás este derecho, deber de educar a los hijos. Y recordaba hace tiempo que alguien nos preguntaba, ¿con qué podemos comparar esta labor de las mamás de formar a nuestros hijos? ¿A cuál dirías tú que se parece más? Y Jesús era muy de hablar con estas parábolas, era muy de hablar con estas comparaciones. Y te invito el día de hoy a que reflexionemos un poco a qué podemos nosotros comparar esta función. Y te pongo 3 ejemplos y me gustaría en serio que aquí en los comentarios, los que ya están conectados, nos pongan con cuál lo compararían ustedes y por qué. La primera figura es la de un orfebre. El que moldea el barro, el que hace vasijas, hace vasos, hace floreros con el barro. La segunda figura es la de un escultor, que talla la piedra, la madera, el mármol, para pues obtener de ahí una figura. Y la tercera imagen, la tercera comparación, es con un agricultor. ¿Tú con cuál dices que se parece más la labor de la madre, de los padres, en esta función de ser educadores de nuestros hijos? Y hay otra figura más que me gustaría también comentar, que es la del buen pastor. Acabamos de celebrar el día de ayer, el Domingo del Buen Pastor, este 4º domingo de Pascua. Y es también una figura que nos cae muy bien a analizar entre las características que tiene el buen pastor para analizar nuestra tarea también, porque también es artesanal la labor del pastor. Así que vamos analizando, vamos comentando y aprovechando el tiempo que tenemos de programa para analizar estas comparativas. ¿Con quién serías tú que se puede preparar, que se puede comparar? Un saludito a Ana Robles, que ya está conectada, y a Maritere Camacho, lindas de Dios, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Háganos saber, por favor, ustedes con quién compararían esta labor o cómo sienten que es su labor como madres. ¿Como un alfarero? ¿Como un escultor? ¿Como un agricultor? ¿O como el pastor? Vamos analizando un poco cada una de estas alternativas. Nuestro hijo es como una semilla. Así como la escultura, dentro ya tiene lo que hace falta para convertirse en aquello en que es potencia.
Esa semilla ya tiene todo lo necesario para llegar a ser, según su especie, un gran naranjo, un manzano, un roble, la especie de plantas que tú gustes. Esa semilla ya tiene dentro todo lo necesario para convertirse en aquello en que es potencia. Nos toca crear las condiciones para que ese talento que ya está dentro brote por sí solo. Es importante confiar en cada uno de nuestros hijos, en eso que ya lleva dentro. Y aquí es donde pudiéramos quizá compararlo con ese escultor, porque el escultor es esa pieza de piedra, ese tronco grande, esa gran pieza de mármol, también ya tiene adentro lo que es la esencia de la persona. Al escultor solo le falta quitar lo que le sobra, quitar lo que le estorba para revelar lo que ya está ahí adentro. El escultor tiene que imaginar, tiene que crear en su mente eso que quiere lograr de esa pieza. Es una obra maestra lo que él va a hacer. Para decir, necesito quitarle aquí, necesito poner detalle aquí, necesito poner atención en esto, para que esa escultura se pueda lograr y pueda yo tener esa obra maestra que estoy planeando, que estoy esperando. No tiene que hacer nada más, simplemente idealizar, imaginar y quitar lo que sobra y lo que estorba. El tiempo depende del escultor. El tiempo que dedique esforzándose a hacerlo pronto, puede ser que le lleve meses, que le lleve años o que le lleve un día del tamaño de la obra que piense lograr. Puede ser que dé un martillazo por día y a lo mejor en toda su vida no logra terminar su proyecto. Pero puede ser que entonces sí le ponga ganas, que se esmere y se enfoque en lograr esa obra que planea alcanzar. ¿Qué pasa con el alfarero? El alfarero revuelve tierra, revuelve agua y dependiendo de la cantidad de agua y de tierra que mezcle, puede lograr una masa muy dura, una masa muy blanda, pero él es el que va a dar total forma a lo que quiere lograr. En el barro no hay nada hecho. En el barro no hay nada en esencia. En el barro, el alfarero decide totalmente lo que quiere lograr, cómo lo quiere lograr, de qué tamaño lo quiere lograr. Y el barro no hace absolutamente nada, no pone ninguna resistencia, ni participa en absolutamente nada. Esto es un gran riesgo si queremos hacer eso con nuestros hijos. Y hay muchos papás, desafortunadamente, que están formando a sus hijos como piezas de barro, sin forma, ni gracia, ni esencia, ni resistencia, sin una idea clara de lo que quieren lograr. Y van a ser hijos frágiles. Y van a ser hijos que quizá ni siquiera resistan la horneada que el barro requiere para poder mantenerse firme, para poder adoptar una identidad, una figura, porque cuando es barro, ahí todavía no es plato, no es vasija, no es jarra, no es florero, hasta después de que es moldeada por el alfarero, hasta después de que es horneada, sometida a ese calor tan intenso,
es que el barro logra su esencia. Es que el barro logra ser lo que el alfarero hizo de esa pieza de barro, de esa bola de barro, lo que el alfarero quiso hacer. ¿Qué pasa con el agricultor? Si tú te identificas más con el agricultor, vamos viendo cuál es esta labor que le toca hacer, qué lo distingue a un agricultor. Para empezar, el agricultor necesita conocer la semilla que está sembrando. Tu hijo es esa semilla. Y hay que conocer qué tipo de semillas nos dio Dios a cada uno de nosotros. Tenemos que identificar desde que está esa semilla pequeñita, pequeñita. Puede ser un granito de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero después es el más grande de los arbustos. Puede ser una planta que tenga un tallo delgado, un tallo grueso, que sea sumamente alta, que sea una planta bajita. Es importante, antes de sembrar, conocer qué tipo de semilla es la que tengo. Aceptar lo que nos ha tocado. Eso también es importante. Si tú querías un manzano y te ha tocado un naranjo, pues hay que disfrutar y conocer esas manzanas que son preciosas y buscar que sean las mejores manzanas y no perdernos de lo que podemos lograr porque no dejamos de ver a los naranjos. No puedes forzar a un manzano a dar naranjas, ni puedes forzar a un naranjo a dar manzanas. Cada cual, cada uno tiene su esencia. A nosotros nos corresponde descubrirla y ayudar a esa semillita en particular a lograr sacar su máximo potencial. Y no es justo ver que si ese manzano no nos da naranjas, vivir frustrados y frustrar también a nuestro hijo porque no está dando el resultado que yo esperaba de él. Y no enfocarme en el resultado que Dios quiere lograr en su corazón, en su persona, en su esencia. Y entonces, bueno, paso número 1, el reconocer qué tipo de semilla tengo y qué necesita de mí para poder sacar todo su potencial. Y vamos a ver que las plantas en general, pues necesitan de algunos elementos que los vamos a ir desmenuzando. En primera, es saber, decíamos, qué tipo de semilla tengo. Porque hay plantas que requieren de más sol, plantas que requieren de menos luz, plantas que requieren de mucha agua y plantas que escasamente necesitan que les pongamos agua. Entonces, primero es ponerme a estudiar y a conocer mi semillita. ¿De qué tipo es? ¿En qué forma necesita que yo la apoye a dar todo ese potencial? Y entonces aquí es importante, pues, el echarnos un clavadito, el dedicar tiempo a conocer qué tipo de semilla es este hijo en particular. Porque cada uno de nuestros hijos son tan diferentes como los dedos de la mano. Todos son dedos, todos son hijos, pero cada uno requiere de cuidados distintos, de formación distinta y de una atención distinta de los papás. Primero necesitan, cualquier planta, necesitan tierra. ¿En dónde lo vas a plantar?
¿Es una tierra suficientemente nutrida o es una tierra que está sumamente delgadita, que no tiene profundidad, que no tiene los nutrimentos necesarios? No podemos ser mamás al, ay, se va, ay, donde caiga, ay, cuando llegue. No, tenemos que preparar muy bien esa tierra en la que queremos plantar a nuestros hijos. Y esa tierra, esa maceta, es pensar en el matrimonio que estamos formando, en la familia en la que va a llegar ese hijo, esa hija. Esa maceta tiene suficiente profundidad, tiene suficientes nutrimentos, es la adecuada en el tamaño a lo que yo quiero lograr con esa plantita. Hay que checar qué bases estamos nosotros preparando para que esa planta, para que esa semilla pueda echar raíces y pueda dar frutos. Para que una planta pueda echar raíces profundas, necesitamos darles responsabilidad. Oye, pero mi hijo apenas tiene 2 años, apenas tiene 3 años, ¿cómo le voy a dar responsabilidad? A su edad le puedes ir dando responsabilidades. Tráeme los botes de basura de la casa para juntar toda la basura, sacarla y que entonces puedas regresar cada bote a su lugar, en el baño, en la cocina, en el comedor, en la recámara, en la oficina, donde sea. Le puedes dar la responsabilidad de ayudar a poner la mesa, de ayudar a recoger la mesa, de tender, eso le enseñaron a mis hijos desde el kinder, de tender, poner un tendedero bajito a la altura de ellos y que ellos ayuden a tender los calcetines, la ropa interior. La ropa chiquita, menudita, no la vas a poner a tender los pantalones del papá, los pantalones de los hermanos mayores, porque no pueden. Pero sí las servilletas de la cocina, los trapitos de cocina, los sacudidores, los calcetines, eso sí lo pueden ir haciendo. Y conforme van creciendo los hijos, pues va aumentando esta responsabilidad. Y esa tierra en la que los estás sembrando, pues también va teniendo características distintas. Esta tierra en la que tú vas a sembrar a tus hijos tiene que ver con que tú les enseñes a esforzarse por descubrir su esencia, por desarrollar su esencia y no solo la apariencia. ¿Quién eres tú? ¿Qué valor tienes tú? ¿Qué dones y talentos te dotó Dios a ti para que los puedas desarrollar? Que tú sepas que eres un manzano, que tú sepas que eres un naranjo, que tú sepas que eres un árbol de mango. Y al sacar entonces tu esencia, puedes dar lo mejor de ti. Que se esfuercen, se enfoquen en el ser en lugar del tener. Esto de la apariencia, esto del tener, es lo que el mundo les inculca. Es lo que el mundo les dice que es valioso. Es que como te ven, te tratan. Es que si no vistes a la moda, es que si no traes los dispositivos electrónicos últimos de la tecnología, pues entonces no vas a ser mi amigo. Pues entonces no vas a ser buen estudiante. Hay que ver la esencia y que se enfoquen en ser, no tanto en tener. Digo, no estar peleado con el tener un buen estatus social, económico, pero que la prioridad sea el ser y no solo el tener. Que no vayas a sembrar a tus hijos en arena o en terreno fangoso, que no les aporte ningún nutriente. Es padrísimo ir un fin de semana, es padrísimo irnos una semana a la playa, jugar con la arena, hacer esos castillos que se derrumban en cuanto viene la siguiente ola.
Y qué padre que podamos disfrutar eso. Pero para formar a mis hijos, yo quiero tierra buena. Yo quiero una tierra que los nutra y en la que ellos puedan crecer con cierta solidez. Una planta para crecer, la semilla que son tus hijos, también necesitan de aire. ¿Y el aire con qué lo vamos a comparar? ¿Con qué lo vamos a identificar? Con esas buenas influencias, con esos buenos amigos que le van a ayudar a tener esa inspiración, a tener esa buena influencia, esos buenos consejos, para que puedan tomar buenas decisiones. Este aire necesario, cualquier planta, cualquier persona para sobrevivir, es tener una buena instrucción. Que en la escuela reciba yo todo eso que me va a nutrir, que me va a ayudar a encontrar el conocimiento que yo necesito para poder dar mi máximo. Otra imagen que se me viene para esto del aire es también darles a los hijos cierta libertad gradual, acorde a la etapa que están viviendo, acorde a su edad, acorde a sus necesidades. Es ir dando esta libertad y no sofocarlos, porque luego creemos que al estar en un mundo sumamente peligroso, pues entonces no lo dejo salir a la esquina, no lo dejo usar redes sociales, no lo dejo que trate con amigos, no lo dejo ir a visitar a nadie, porque todo es peligroso. Y entonces no sofoquemos a nuestros hijos. ¿Cuántas plantas se mueren porque las sofocan? Porque no las ponen en un lugar donde tengan esta corriente de aire que necesitan para poder también nutrirse, para tener, decíamos, esta buena instrucción. Recuerdo en una ocasión que estábamos haciendo una reflexión, estábamos en una casa de campo, y recuerdo que yo estaba recostada en el jardín y sentía el pasto, el jardín, el césped que me tocaba la cara, sentía el calor del sol, obviamente en mi rostro, en mi cuerpo, pero también sentía la brisa suave, también sentía el aire. Y ese aire se siente aunque no se ve. Y esto puede ser también la vida de fe. El aire es esta vida de fe. Es esta vida espiritual que necesitamos dar a nuestros hijos. Porque esta vida de fe, esta vida espiritual, es notoria su ausencia y no se nota tanto cuando está la... Es muy suave, es muy sutil, pero sin embargo, si no está, nos asfixiamos. Esta vida espiritual, esta vida de fe, este amor de Dios en la vida de nuestros hijos, se siente aunque no se ve. Y esta presencia o ausencia es muy notoria en nuestra vida. Entre más aire tiene cada uno de nuestros hijos, más presencia de Dios, pues está con más vida, con más vitalidad. Decía una cita bíblica, la estoy recordando, que la he visto en algunas películas del Antiguo Testamento, que decía, y vino una tormenta, y vino un huracán, y Dios no estaba en el huracán. Y vino el fuego, y Dios al fuego. Vino la brisa suave, y Dios estaba en esa brisa suave. Entonces, así es la presencia de Dios también en la vida de nuestros hijos, ¿no? Que tengan dosis suficiente de este aire en su vida para poder crecer, salir adelante.
Además de esta buena instrucción, de esta formación y de estas buenas influencias que le puedan ayudar a lograr su objetivo. Un barco de vela, ¿cómo se mueve? Por la acción del aire. ¿Cómo se polinizan las plantas? A través del aire. Y aquí es importante checar qué otras plantas están rodeando a mi hijo para saber si cuando corra el aire le va a llegar buena semilla o le puede llegar una semilla que ponga en peligro su crecimiento futuro. ¿Sí? Hay que checar qué tipo de influencia le están llegando a nuestros hijos. Además de la tierra y el aire, necesitan también de agua. ¿Y el agua con qué la comparamos en la educación de nuestros hijos, en la formación de nuestros hijos? Para empezar, el agua nos limpia. ¿Qué tanto nosotros estamos dándoles esta agua con la intención de limpiar esas impurezas, esas cosas que no les ayudan a crecer, esas quizá características que tengan ellos, que si las dejan crecer no les van a ayudar a alcanzar a dar su máximo? Limpiarnos de esas pequeñas cosas que no son buenas, que no son positivas para nuestro crecimiento futuro. ¿De qué tenemos que limpiar el corazón de nuestros hijos? ¿De qué tenemos que limpiar las intenciones, las palabras, los pensamientos, las miradas de nuestros hijos y de lo que les ofrecemos nosotros en el entorno? ¿Cuántas veces hay que abrimos la llave que nos llega de la calle y es una calle, es un agua que viene esa rosa, que viene en un color anaranjado, como color ladrillo, y esa no es un agua que no sea provechosa, que nos haga bien, porque quizá va a ensuciar más de lo que limpia. Entonces, tengamos cuidado de qué tipo de agua estamos proveyendo nosotros a nuestros hijos. El agua también nos nutre, nos alimenta. Es necesaria el agua para poder crecer. Pero ojo, hay que checar la forma en que les damos esta agua. Hay un cuento de un señor de dos vecinos que tenían un terreno, los dos sembraron semillas, pero uno los regaba muy seguido. Cada día les ponía tal cantidad de agua que sus plantas empezaron a crecer mucho más pronto, se desarrollaron pronto, desarrollaron follaje, desarrollaron hojas, mientras que las plantas del vecino, que rara vez les daba agua, pues tardaron más en crecer y quizá al principio se veían enclenques. Y él decía, ¿por qué no cuidas a tus plantas? ¿Por qué no les das el agua que necesitan? Y el Señor decía, yo sé cómo estoy cuidando mis plantas, por favor, no me cuestiones. Y resulta que este señor, sabía que había mantos acuíferos en su terreno, en la parte más profunda, pues realmente les daba poca agua. ¿Qué pasó con el correr de los años? Esas otras plantas que crecieron más pronto, con más follaje, y las de este otro vecino crecieron más lento, pero crecieron con un tronco más grueso y se fueron todavía más derechitas hacia el cielo. Cuando llegaron las tempestades, las plantas del primer vecino, las que crecieron pronto y con buen follaje, pues el aire las tambaleó y a muchas las hizo sucumbir porque no tenían raíces profundas. Mientras que las del otro señor, que habían tardado más en salir, en dar fruto, tenían las raíces lo suficientemente profundas para poder resistir la tempestad, para poder
aguantar, sí se les cayeron ramitas, sí se les cayeron hojas, pero se recuperaron mucho más pronto. Entonces, ¿qué tipo de agua, qué cantidad de agua estás dando tú a tus hijos? ¿Los estás ahogando? ¿Los estás matando de sed? ¿O vas dosificando la cantidad de agua que necesitan según el momento que están viviendo, según su etapa de vida? Porque esta agua, pues también refresca. Y en el calor que está haciendo ahorita, necesitamos estar suficientemente hidratados porque si no nuestra piel se reseca, pues sí, nos desfavorecemos pues nosotros mismos, ¿no? Entonces el agua también refresca, renueva, revive. Y aquí, hablando en características, en cualidades que debemos nosotros poner en nuestros hijos, quizá compararía yo darles mucha agua y de manera superficial a hacerlos que echen raíces profundas al darles poca agua, es qué tanto cultivas en tus hijos la curiosidad y la iniciativa. ¿Les das todo resuelto o los motivas a que investiguen? ¿Les permites que se aburran para que busquen desarrollar esta creatividad? Para que busquen la forma de resolver sus conflictos, para que piensen cómo van a lograr resolver tal o cual situación en su vida. Les das todo en la mano, de manera que no echan raíces profundas, o les complicas en cierta forma su vida para que con esa curiosidad, con esa creatividad y esa iniciativa escarben más profundo para encontrar lo que necesitan. Un siguiente elemento que necesitan estas plantas para poder crecer, pues es el sol. Y el sol representa el calor, representa la luz, el cariño, la energía. ¿Se sienten apapachados nuestros hijos? Decía aquí, hay plantas que son de luz, de sol, y hay otras plantas que son de sombra. Las plantas de sombra no quiere decir que pueden carecer totalmente del sol, pero sí recibirla de una manera indirecta. Y hay otras plantas que requieren el sol cabal, el sol directo, y entre más sol les dé, más hermosas se ponen. Hay otras plantas que al ser de la misma especie, crecen de distinto color o de diferente forma cuando están en sol que cuando están en sombra. Y entonces esto implica conocer a cada uno de nuestros hijos. ¿Cuáles requieren de más presencia de nosotros? ¿Y cuáles requieren que estemos de lejecitos, pero al pendiente de lo que están haciendo? Todos requieren cariño. ¿En qué forma lo requiere cada uno de ellos? ¿En qué forma necesita de ti que estés presente o que estés distante, pero al pendiente de lo que están sucediendo, de lo que están logrando? Quizá cuando son pequeños, mientras son pequeños, necesitan más esa presencia, ese acompañamiento, y en la medida en que van creciendo, ya no necesitamos estar tan al pendiente, aunque no puede ser ausencia total. ¿Qué tanto vamos nosotros siendo esta presencia de calor, de cariño y de energía? Porque esta luz, este sol, también nos da energía.
Y entendiendo energía como esa vitalidad para dar nuestro máximo, pero también entendiendo la energía como ese motor que nos impulsa y la energía basada también en la firmeza con la que les vamos dando dirección a nuestros hijos. En esto de la luz, del sol, de la claridad, es importante también enfocarnos en sus cualidades, enfocarnos en sus luces, no solo en sus sombras. Porque habemos muchas mamás que ponemos más énfasis a las sombras que a las luces, a los defectos que a las cualidades, a los problemas que a las soluciones, a las dificultades que a los talentos. Enfócate en lo que sí tiene. Dedica el tiempo a resaltar lo que sí puede hacer y vas a ver que solito lo que no puede hacer se va a ir disminuyendo. Enfócate más en el amor y deja atrás o desenfócate del desamor. Enfócate en lo que sí puede, enfócate en lo que sí tiene y dale ahí toda tu energía, todo tu amor, todo tu calor, para que él pueda sacando este potencial adelante. Otro de los elementos que también necesitan las plantas es sin duda el abono. Una cosa es la tierra que tú inicialmente preparaste para sembrar ahí, para poner ahí las semillas de tus hijos, pero también son importantes el abono, porque si una planta nunca le pones abono, pues va a crecer media enclenque o no va a dar todo el potencial que se espera y puede dar. Cuando tú abonas la tierra, es que le estás dando esos elementos extras para que crezca fuerte, para que se defienda de los peligros y que para que pueda crecer incluso más alto, más fuerte, más sólido. Este abono, ¿con qué lo comparamos? ¿Qué pudiéramos decir que son los abonos? Pueden ser los apostolados, la formación religiosa. Si tú lo acercas al deporte, si lo acercas a la música, si lo acercas a las artes, no solo lo que por default toca darle, sino esas aficiones, gustos, que desarrolle habilidades extras que por un lado le pueden ayudar a llegar más lejos, a ser mejor, pero también a resistir mejor a las tentaciones, a los problemas, a los conflictos. El abono también es los amigos valiosos de los que tú lo vas a rodear para que le ayuden a mejorar. A veces tus hijos solos van eligiendo estos mejores amigos para ayudarles a dar ese potencial, a desarrollarlo, a no hacer caso de malos consejos que les puedan ayudar a perderse, a desviarse del camino. O quizá que si en algún momento dado tu hijo toma una mala decisión, esos amigos le digan, hey, vámonos por este lado. Es mejor retomar el camino, vente para acá. Entonces, ese abono, decíamos, si el aire es esa presencia de Dios, esta vida espiritual, el abono son esas ayudas tangibles que le puedes dar. Ese grupo juvenil, ese apostolado, ese estudiar sobre temas relacionados con nuestra fe, porque es muy natural que nuestros hijos duden. Nosotros también dudamos de muchas cuestiones. Lo importante es no quedarse con la duda y buscar estas ayudas, buscar respuestas. Y este abono, que son los apostolados, la formación, los amigos valiosos, pues nos pueden ayudar a fortalecer y a buscar que ese
semilla que estamos sembrando a nuestros hijos, pues crezca de una manera más sana. Y también es importante en determinados momentos, pues podar. Mira, está aquí ya Griselda Márquez, hermoso, un saludote. Nos dice, muy clara explicación, muchas gracias. Pues buscamos hacerlo de una manera que se nos facilite, como decía nuestro Señor, no hablando en parábolas, de manera que se nos facilite a las mamás entender cuál es esta misión. Y decía que llega un momento en que hay que podar, que a nadie le gusta que nos poden, a nadie nos gusta tener que podar a nuestros hijos, pero hay momentos en la vida en que es importante el corregir, el tener cuidado, el encender estas señales de alerta, porque pues es importante este podar, quitar lo que les estorba, quitar lo que no les está favoreciendo. Que si estás yendo mucho para el otro lado, a ver, no, espérenme, vamos a recortar, le vamos a podar, le vamos a poner algún hilito que lo tenga más hacia el tronco para que no vaya la rama a caerse demasiado por el peso y después no podamos lograr que esa planta se vea hermosa y que logre su objetivo. Obviamente hay algunas plantas que sí son muy de extenderse, hay otras plantas que son como de crecer muy hacia arriba. Decíamos, es importante detener y cómo es cada uno de nuestros hijos. Pero el podar implica, ojo, quitar algunas plagas externas y hay otras plagas que son internas, que se notan poco o son difíciles de identificar. En mi casa, su casa, tengo un naranjo agrio, tenía dos, ya ahorita queda solamente uno, pero hubo un tiempo en que las hormigas se lo empezaron a comer por dentro. Yo lo noté hasta que ya estaba el tronco pelón, hasta que la rama estaba seca y se le estaba cayendo toda la corteza, la costra, digamos. Y a veces a nuestros hijos, estas malas influencias se van colando, se van minando sin darnos cuenta, hasta que llega el momento en que va a ser muy difícil rescatarlos. Hay plagas que vienen por fuera y esas las podemos identificar y las podemos combatir. Hay algunos que es muy fácil, me han dicho, mira, le pones a tu árbol, al tronco, lo más cerca de las raíces, una bolsa de plástico, abres una botella dependiendo lo grueso del tronco, así como los conos que les ponen a los perros cuando les hacen curaciones, de manera que las hormigas no tengan la manera de dónde llegar. Pero hay plagas que son muy testarudas, que son muy insistentes. Y es necesario, no basta con una sola vez que le pusiste esta protección o este elemento para quitar las plagas. Hay que estar al pendiente, porque se las quitas de un lado, ya no viene el hilito de hormigas por aquí. Ah, pero ahora buscaron y vienen desde el otro hormiguero. Y ya combatiste también ese otro caminito. Ah, pues ahora buscan de dónde llegar, por dónde perjudicar. Y es importante que nosotros estemos atentos a esas señales de alarma de estas plagas externas e internas que pueden llegar a perjudicar la vida de nuestros hijos. ¿Qué están viendo en las redes sociales? ¿Qué están viendo en sus dispositivos? ¿Qué estás dejando que les llegue a la cabeza? ¿Qué estás permitiendo que les llegue al corazón? ¿Estás atenta a lo que tus hijos ven, a lo que tus hijos oyen? ¿De qué amistades se rodean? Quizá pueden ser abono, quizá pueden ser plaga. Es importante nosotros tener el criterio para distinguir qué tipo de influencias están recibiendo nuestros hijos. Y bueno, el resultado final, la conclusión a la que quiero que lleguemos, es que ciertamente el esfuerzo depende de nosotros, de poner todos los elementos que hemos mencionado en el programa de hoy para que esa plantita que Dios te confió
pueda crecer sana y fuerte. El trabajo también depende de ti. Que hagas todo lo que te corresponde a ti. Pero el resultado, ese déjaselo a Dios. Ese depende únicamente de cada uno de tus hijos y de Dios. Porque por más que nosotros querramos, no puedo hacer que el manzano dé naranjas, no puedo hacer que el manzano crezca en 3 días y que me dé 80 kilos de manzanas en un año o en un mes. El resultado depende de cada quien. Y quizá tú te esforzaste y pusiste todo de tu parte, le pusiste el mejor abono, le diste el mejor aire, le pusiste todo el sol y solamente dio una triste manzana. Ahí nos toca encomendarlos a Dios. Reevaluar nuestra labor como agricultores, pero sin duda el resultado no depende de nosotros. Evalúa tu esfuerzo, da lo mejor de ti, pero también hay que confiar en Dios. Un agricultor no da resultados basados en sus planes, sino en lo que la tierra por sí sola va dando de acuerdo al trabajo que él hizo. Y puede ser que haya sembrado con el mismo amor, con el mismo empeño 2 parcelas. Y una parcela le dio el 5x1 y otra parcela le da el 2x1 o el 10x1. Cada hijo es diferente. Pero que no quede en ti, mamá, en ti, papá, hacer tu esfuerzo por ser un agricultor de primerísima. Y obviamente hay que acercarnos al jardinero, hay que acercarnos a Jesús para que nos diga cómo hacer mucho mejor nuestra labor como padres, como agricultores, como escultores y tratar de no ser simplemente alfareros que logren unas piezas amorfas o demasiado imperfectas. Hagamos nuestra labor lo mejor que se puede y disfrútalo, porque es una labor 100% artesanal. Disfruté mucho el programa, espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Hilda Juárez, Ana Robles, Erika Janet, Maritere Camacho y Griselda Márquez, gracias por haber estado aquí. Compartan este programa y nos vemos la próxima semana con otra reflexión más en su programa Dios te quiere plena, aquí en la plataforma Creciendo Contigo Mujer. Hasta la próxima.